mostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Gracias damos a nuestro Padre Celestial, porque una vez más nos da la vida para continuar buscando su presencia a través del estudio de su palabra, como lo hacemos siempre a través de la lección de escuela sabática que todos los días les traemos a ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas. Buenos días tengan todos y bienvenidos a este estudio diario de la lección que estoy desarrollando en esta semana con jóvenes de la verdad presente. Hoy me acompaña el joven Freddy Quijano. Bienvenido, Freddy, y buenos días. Buenos días, pastores. Un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando por medio de la televisión, nos están viendo en los dos canales que tenemos, y queremos hacerle una invitación a todos los hermanos que nos acompañen a nuestras iglesias. Recuerde que tenemos aquí en Irving, tenemos una iglesia allá en Santa Fe, en Houston, en San Antonio y también en Sherman. Queremos hacerle esa invitación. Recuerde que mientras más nosotros nos congregamos en nuestras iglesias, tenemos más posibilidades de acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Creo que una de las ventajas que tenemos hoy en día es que todavía tenemos libre expresión, tenemos la libertad de poder asistir a nuestras iglesias. Y me pongo a pensar en aquel momento cuando nos quiten esa oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Creo que ahí vamos a sentir la necesidad de ir a la iglesia. Exacto. Pero no vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Ahora que tenemos tiempo, estamos haciéndole la invitación a todos nuestros hermanos que nos acompañen. Y es un privilegio estar con ustedes aquí, compartiendo de un estudio más de esta semana. Creo que es una de las semanas que a mí me llama mucho la atención, porque del personaje que vamos a estudiar es un personaje muy interesante que nos deja una lección que puede sobresalir en nuestras vidas si nosotros le tomamos atención a cada detalle que vamos a mencionar en esta ocasión. Vamos a aprender mucho. Amén. Pues bueno, hermanos, voy a pedirle de una vez aquí al joven Freddy que nos comience este estudio haciendo la oración. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Bondadoso y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por esta linda oportunidad que nos das de un estudio más. Permite, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu pueda estar en nuestras vidas y en nuestros corazones al momento de abrir nuestras Sagradas Escrituras. Nos dé la oportunidad, oh Dios, de comprender todo lo que vamos a leer. Y así, Señor, podamos ponerlo en práctica y compartirlos con las demás personas. Te pido, oh Dios, que en esta lección nos deje una gran oportunidad, Señor, de aprender de los golpes de la vida. Así también, al momento de los que vamos a hablar, permite, oh Padre Celestial, que sean palabras tuyas que le expresemos. Para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad, oh Dios, de aceptarte, se den cuenta que a pesar de las luchas que podamos tener, tú siempre estás con nosotros. Todo esto te lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amables televidentes, radioyentes e internautas, vamos a continuar con esta bendición biográfica que para esta semana tenemos la bendición de estudiar, valga la redundancia. Esta bendición biográfica del patriarca Job, bajo el título El enigma de las pruebas. Vamos nosotros ahora, justo en este día, a mirar por qué realmente las pruebas son un enigma. El título de hoy es La tragedia golpea. ¿A quién golpeó? Ni más ni menos que al hombre más fiel, al hombre más temeroso de Dios, al hombre apartado del mal, al mejor padre de familia, al mejor buen samaritano. Bueno, todo lo bonito que ya hemos estudiado en los 2 días anteriores acerca de Job. Es que a Satanás, mis hermanos, no le gusta un cristiano que sea de la clase de Job. Y traía un enojo,
traía un enojo en contra de Job y en cuanto tuvo la oportunidad se lo expresó a Dios. ¿No es cierto, Freddy? Claro, pastor, podemos leerlo en Job 1, capítulo 1, versículos del 6 al 11. El libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 11, nos relata algo que, como les decía al principio, es una gran lección que nos da a nosotros en este día. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Y nos dice: un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Eterno, y entre ellos se presentó también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor: de rodear la tierra y andar por ella. El Eterno dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Eterno: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo acercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, tócalo, todo lo que él tiene, y verás si no te blasfema en su rostro. Al escuchar estas palabras de Satanás, pastor, a mí automáticamente se me viene allá los versículos que están mencionados en Isaías 14, cuando Satanás intentó ser semejante a Dios, sentarse allá en la cima del monte. Creo que Satanás siente envidia cuando Dios habla de una persona que es recto, intachable y temeroso del mal. Creo que la maldad que tiene Satanás es algo que a él le afecta, a la vez que si una persona no tiene la maldad, él quiere que esa maldad que él tiene, también las otras personas lo tengan. Y me llama mucho la atención las cuatro cualidades que menciona Dios de Job: temeroso, hombre intachable, recto y apartado del mal. ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos esas 4 cualidades? La verdad seríamos un ejemplo para muchísima gente y seríamos un gozo para Dios. Y yo creo que seríamos la diferencia entre una persona que no es cristiana y una persona que no es cristiana. Exacto. Porque Job, a la vez que él tenía estas 4 cualidades, me imagino yo que sus vecinos lo admiraban, sus hijos, las personas que trabajaban para él, eran unas personas, me imagino que Job era temeroso. Automáticamente a mí se me viene a la mente que si alguien necesitaba algo, Job venía y le suplía la necesidad que él tenía. Y creo que Job nos deja una lección que en nuestras vidas debemos de ponerlo en práctica. Así es, hermanos. A mí me impacta mucho de lo que hemos leído en estos textos que Freddy acaba de compartir. Me impacta mucho el hecho de que Satanás estaba enojado con Job tan solo porque Job era fiel. La fidelidad, hermanos, era lo que a Satanás no le gustaba. La fidelidad de este Hijo de Dios. Y como decíamos en la lección del domingo, Job fue un objetivo inocente, porque él ni cuenta se daba de la reunión que se había llevado a cabo en un lugar del universo. Él ni cuenta se daba de eso. Y digo en un lugar del universo porque no fue ni en el planeta Tierra, ni fue en el cielo, porque de ese lugar, pues, a Satanás lo habían echado ya. Sin duda esta reunión fue en alguno de los mundos que Dios ha creado, esos mundos que, de acuerdo al espíritu de profecía, el pecado no ha entrado en ellos. Y de acuerdo a como Job da a entender más adelante en el capítulo 38, pues se habla de que, pues Job dice que Dios le dice: ¿dónde estabas tú? Le dice, cuando las estrellas del alba lavaban, y los hijos de Dios también. Da a entender de que antes de que Job fuera creado, pues habían hijos de Dios. Hay, por revelaciones que han sido dadas a través del don profético, muchas evidencias de que hay otros mundos que Dios ha creado, donde se pudo haber dado en alguno de ellos esta reunión.
Y recalco el hecho de que Job era inocente, porque la verdad, no había hecho nada malo. Nosotros hemos leído aquí que era recto, temeroso. Él era intachable, prácticamente un hombre apartado del mal. Y pues no habiendo hecho nada malo, pues uno dice, no es justo que hubiera alguien que le quisiera hacer daño como en este caso Satanás. Y quiero comentar también, hermanos, que en este pasaje que acabamos de leer, Satanás presenta la forma como él opera en este mundo. Porque él dice que venía de rodear la tierra y andar por ella. En el hebreo estas expresiones significan que anduvo rondando, que anduvo vagando y que anduvo caminando. Por eso es que el apóstol Pedro lo describe como un adversario que anda alrededor, dice. Porque es justo lo que él dijo en esa ocasión. Vengo de rodear y de andar. Entonces Pedro dice que vuestro adversario, dice, el diablo, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. Hermanos, cuando nosotros leemos esta expresión de que vengo de rodear la tierra y de andar por ella, nosotros debemos tener bien en claro la manera de operar del enemigo. Él, hermanos, no siente sueño, él no siente hambre, él no siente cansancio. Y si a eso le agregamos de que es invisible, bueno, ya tenemos idea nosotros de que él se puede introducir en cualquier lugar. Es más, puede meterse en cualquier país. Él no necesita de visa para entrar. Y no va a ir allí, hermanos, para solamente observar. Va a ir para merodear en torno a los cristianos, para explorar el lado flaco de ellos, el lado flaco de cada uno de nosotros, mis hermanos. Él va a entrar para ver de qué manera nosotros estamos, pues, dando, como dicen, lugar para que Él entre. Y no nos extrañe, hermanos, no nos extrañe de que en este merodear de Él entre, si es posible, entre más a las iglesias que a las salas de baile. ¿Y por qué digo esto? Porque en las salas de baile, pues no hace falta la presencia de Él para que los mundanos se destruyan. Los mundanos por sí solos se destruyen a sí mismos. Él busca entrar en la iglesia. Él busca entrar en la escuela, Freddy. Él busca entrar en el lugar de trabajo. Él busca entrar en la casa. Él busca entrar en el carro. Él busca entrar por donde sea. Por eso dijo, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Pedro dice, cuídense, dice, porque anda como león rugiente y no anda para nada más olfatearlos, para devorarlos, dice Pedro. Por eso dice la hermana White también que cuidemos nuestras venidas del alma. Exactamente. Hermanos, quiero destacar también en esto lo que Dios dice de Job. Cómo Dios lo elogia. La manera como se expresa de Job, tan honorable. Lo llama mi siervo, le dice. Y comienza a elogiarlo delante de Satanás por las cualidades que tiene Job. Pero qué tremendo la insinuación diabólica de Satanás en respuesta a las preguntas de Dios sobre Job. Oh, esas insinuaciones, hermanos, son malvadas. Porque Satanás no niega que Job sea un hombre cabal y recto. Pero miren, Satanás da a entender de que Job teme y sirve a Dios por interés, de una manera egoísta. En otras palabras, Satanás está diciendo, Job es hipócrita. Él no te sirve por amor. Él no te sirve de balde. Tú le pagas, tú le das buenas cosas, le das un buen trabajo. Él recibe un buen cheque cada mes. Él no le hace falta nada. Así que si tú lo ves en la iglesia siempre, es simplemente porque lo tiene bien. Él es un hipócrita. Lo hace por puro egoísmo, por puro interés.
Hermanos, qué lamentable, hermanos. Qué lamentable es cuando nosotros le damos a Satanás la razón en esos argumentos. Porque nosotros a veces, mis hermanos, tristemente, dejamos de seguir en los caminos de Dios a las primeras adversidades que se nos presentan. ¿Cuánto cristiano hay que solo por los problemas que les han sucedido a nivel laboral, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel relacional entre hermanos de iglesia, cuántos hay que ya han decidido mejor volverse al mundo, confirmando las palabras malvadas que dijo Satanás acerca de Job, confirmándole a él que tiene razón en lo que dice, porque con eso de irse al mundo, sencillamente lo que se demuestra es que éramos unos hipócritas y que los cantos en la iglesia y los amenes y las idas a los servicios sencillamente era porque todo estaba bien. Pero apenas falló el marido, o apenas falló la mujer, o apenas surgieron problemas con alguien, allá nos vamos otra vez al mundo, diciéndole al enemigo con eso que él tiene razón en la argumentación que presentó. Te sirven mientras los tienes bien, te sirven mientras todo está bien con ellos, pero apenas surge un problema en la familia, míralos, no quieren nada contigo, no vuelven más a estudiar la Biblia, se van de la iglesia, míralos. Oh, hermanos, ¿eso quiso decir de Job? ¿Todo eso? Afortunadamente, Freddy, nosotros vemos que en la lección, en el desarrollo, que Job le iba a callar la boca a Satanás. Pero en todo este contexto, es que Satanás lo reta a Dios. Lo reta. ¿De qué reto se trata? A pesar de la fidelidad de Job, Satanás propone de quitarle todo lo que él tiene. Le quita de todo, desde el criado, desde los animales hasta sus hijos. Y creo que sería mejor que lo leamos en Job 1, del versículo 12 al versículo 19, y dice lo siguiente. El Eterno dijo a Satanás, todo lo que tienes está en tus manos, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Eterno. Un día en que los hijos e hijas de Job comían y bebían, vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arados y las asnas paciendo cerca de ellos. Y cometieron los sabeos, los tomaron e hirieron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para traerles la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro mensajero y dijo, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo yo escapé para traer la noticia todavía. Estaba hablando cuando vino un tercero y dijo, los caldeos, divididos en 3 escuadrones, atacaron a los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solo escapé yo para traerles la noticia. Mientras aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor. Y de repente vino un gran viento del desierto, dio las 4 esquinas de la casa y cayó sobre ellos y murieron. Solo escapé yo para traerles la noticia. Algo que me llama la atención, pastor, no sé si usted lo ha notado. Cuando Dios le dijo a Satanás que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal y perfecto. Cuando yo leía esto y veía que Satanás le dio a Job en las 4 cosas que él tenía. Él tenía 4 características que sobresalían y 4 cosas le quitó también. Tremendo. Y creo que una de las cosas que pasan, que Satanás siempre siente envidia de nosotros. Y eso me lleva también
allá en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían un ambiente muy hermoso. Estaba todo lleno de amor. Pero Satanás, después de que fue echado de allá del cielo y después de que no logró su propósito de traerse quizás todos los ángeles, él sentía envidia que Adán y Eva eran felices. Pero ¿a dónde estaba la felicidad de él? La felicidad de él era destruir nada más, destruir siempre el plan de Dios. Y quería hacer lo mismo en esta ocasión con Jod. Quería destruir la confianza que Dios le había puesto a Jod. Quería destruir lo que Jod tenía, la fe que Jod tenía en Dios. Y una de las cosas que debemos de tener en cuenta que así como Jod no le dio la oportunidad a Satanás de que él ganara, así debemos de ser nosotros en la vida cristiana. Y quizás no solo en la vida cristiana, también en la vida cotidiana. Muchas veces en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestras casas, tenemos dificultades que Satanás quiere que nosotros cometamos errores, cometamos pecados, pero muchas veces nosotros le damos la oportunidad. Nosotros abrimos la puerta amistosamente a Satanás para que él haga y deshaga con nosotros mismos. Pero más adelante vamos a ver cómo Jod responde ante esta tentación que Satanás le quiso dar. Y yo quisiera en esta hora, hermanos, aprovechar para decirles que también es posible que nosotros estemos bien con Dios, estudiando, orando, testificando a otros, asistiendo a la iglesia. Es posible que nosotros estemos, pues, realmente cumpliendo con lo que Dios demanda. Pero nosotros podemos ver, hermanos, de que a veces, aún siendo fieles, el Señor nunca ha dicho de que no vamos a experimentar pruebas. Ustedes se recuerdan de que el Señor no evitó que los 3 hebreos fueran echados al foso de los leones y eran al horno de fuego. Y no evitó que Daniel fuera echado al foso de los leones. Sin embargo, uno dice, pero ¿por qué les pasó esto? Pues si esto realmente eran, en ese país, en esa nación de Babilonia, eran pues testigos de Dios, personas pues intachables, personas que no había nada que sacarles de malo. Y sin embargo, unos fueron al horno y otros fueron al foso, y otros fue al foso de los leones. Entonces lo que nosotros podemos ver es de que por muy fieles que seamos, Job nos muestra aquí de que en este conflicto que hay entre la fuerza del bien y del mal, como ya vimos que hay huestes de maldad, que hay agentes satánicos merodeando, nosotros tenemos que entender de que en ese conflicto algunas veces vamos a pasar por ciertas pruebas difíciles. Bueno, nosotros sabemos por la historia que no evitó el Señor de que ellos fueran al horno de fuego, no evitó el Señor de que Daniel fuera echado al foso de los leones, pero sin embargo dice que allí en el horno el Señor vino para acompañarlos. Y en el foso igualmente el Señor se encargó de cuidar de Daniel. Y digo esto, hermanos, porque pues Job, a pesar de su fidelidad, pues ya nosotros hemos visto, miren todo lo que le pasó. Todo lo que le pasó, hermanos, en un solo día. Bueno, uno pudiera juzgar mal a Dios aquí y preguntarse y decir, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Él dejó que Satanás hiciera eso? ¿Por qué le dio permiso? Bueno, hermanos, pudiéramos juzgar a Dios, pero saben también de que Dios permitió eso para que su hijo Job saliera todavía más honorable. Dios permitió eso por el honor de Job. Y estoy seguro, hermanos, que si Dios permitió eso, Dios se encargó de que la fe de Job no claudicara, que la fe de Job no desmayara. Estoy seguro que Dios cuidó de la fe de Job, así como Cristo le dijo a Pedro aquel día. Satanás le dijo, los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mas yo, dijo Cristo, he orado por ti, le dijo, para que tu fe no falte. Por eso tengo la seguridad que aunque el diablo
recibió el permiso de Dios para hacer lo que hizo, Dios se encargó de cuidar que la fe de Job no desmayara, y para el honor de Job, aquellas cosas era necesario que sucedieran, porque había también que mostrarle a Satanás que realmente Job no era un egoísta, no era un hipócrita, no estaba nada más porque el Señor le hacía favores o le había hecho favores. Estaba haciendo lo que hacía o era lo que era por amor. Amaba al Señor. Y bueno, Freddy, ¿qué aprendemos nosotros de esta tragedia de Job según el don profético? Nos dice: no todos los sufrimientos son el resultado de una vida pervertida. Job es presentado ante nosotros como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo cuanto poseía. Sus lazos familiares fueron rotos, sus hijos le fueron quitados. Ensayos de Tai, 21 de junio de 1899. No todos los sufrimientos son el resultado de una vida pervertida. Entonces, Freddy, si no tenemos una vida pervertida, entonces, ¿qué más podemos aprender en cuanto a la manera como este siervo respondió a aquella prueba? Sí, la forma de cómo respondió es ejemplar. Vemos en Job 1, del 20 al 22, nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos responder cuando tenemos una prueba. Nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El eterno Dios, el eterno dio, el eterno quitó. Sea el nombre del Señor alabado. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Creo, pastor, que los sufrimientos que muchas veces tenemos son para una recompensa más grande de lo que estamos teniendo. En mi vida personal yo he tenido muchas cosas que me he pasado por muchas pruebas y que tiempo después me he dado cuenta que cuando el Señor cierra una puerta, el Señor tiene lista y preparada una puerta mejor de la que teníamos. Y creo que debemos de ser así como Job. No imitar de que pues Job tenía dinero, sino que imitar la humildad que Job tenía y el amor y la fe que tenía en Dios. Así es. Bueno, mis hermanos, yo puedo ver en esta manera de responder de Job, pues veo, hermanos, mucha abnegación en él. Hubo aquí un negamiento, una negación del yo. Él bien podría echar maldiciones sobre los sabeos y los caldeos. Él bien podía echar maldiciones al fuego que le había quemado todo, al viento que le había echado a perder todo. Él bien podría haber renegado de Dios porque había permitido que ocurrieran esas catástrofes. Pero en cambio dice la palabra de Dios que él adoró. Adoró, hermanos. Y en esto se pareció a David, quien después de la muerte de su hijo, también dice la Escritura que entró en la casa y adoró. Hermanos, creo que hemos sido tal vez cobardes algunas veces cuando hemos hecho solo de murmuración tras murmuración y abandonamos las filas del Señor y simplemente mejor nos quedamos en el mundo. Hemos sido unos cobardes porque hemos murmurado cuando tal vez debimos haber adorado a Dios, debimos haber alabado a Dios. Y es de destacar aquí, hermanos, la palabra que usa Job cuando él dice: sea el nombre de Jehová bendito. O sea el nombre del Señor alabado. En otras Biblias dice: sea el nombre de Jehová bendito. Yo quiero destacar esta expresión, la palabra bendito o alabado, por el hecho de que con esto Job desmintió tajantemente las insinuaciones del diablo que decía que lo servía por egoísmo a Dios. Miren cómo se pone a adorar al Señor, se pone a darle
expresiones de alabanzas a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Oh, el diablo se le cayó la boca con esa expresión porque le demostró que sus insinuaciones eran simplemente mentirosas. Él no servía al Señor por egoísmo. Si por eso hubiera sido, hubiera murmurado, hubiera empezado a echarle culpas, se hubiera molestado, como ya dije, con sabeos, caldeos, con viento, con fuego. Pero no, hermanos, qué importante es entender esto. Y la otra expresión, hermanos, que vale la pena destacar aquí de Job, es cuando él dice de que no le echó la culpa a Dios de ningún mal. Otras Biblias dicen, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no le atribuyó a Dios algo que no estuviera en armonía con su carácter. Esto es algo hermoso de apreciarlo. Y bueno, yo quisiera también, hermanos, destacar en esta manera de reaccionar de Job, que no se dejó dominar tampoco por la autocompasión, ni por no hizo un drama de duelo, sino que se mantuvo sereno. Se mantuvo sereno cuando tal vez tú y yo, Freddy, hubiéramos reaccionado de otra manera ante un terrible revés como ese que él tuvo. Sí. Pero Freddy, estoy seguro que Cristo estuvo ahí para consolarlo, ¿no crees tú? Sí, el Espíritu Profecía nos dice eso. Mire, lo podemos afirmar con eso. Cristo es nuestro guiador. Cristo es nuestro guía y consolador, y nos conforta en todas nuestras tribulaciones. Cuando Él nos presenta un vaso amargo para que lo bebamos, también acerca la copa de bendición a nuestros labios. Llena el corazón de sumisión, de gozo y de paz, proporcionando por nuestras creencias, y nos capacita para decir humildemente, no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 309. Bueno, aquí está, hermanos, el Cristo que estuvo allí para sostener a Job, que estuvo allá con los hebreos para sostenerlos en el horno de fuego ardiendo, el Cristo que estuvo allá para sostener también a Daniel en el foso de los leones, es el mismo Cristo, hermanos, que va a sostenernos a nosotros, porque como dice la sierva del Señor aquí, Él es nuestro guía y consolador, y nos conforta en nuestras tribulaciones. Una última pregunta, Freddy, para terminar. ¿Será que ante las perversas acusaciones de Satanás delante del universo, nosotros entonces tenemos alguna esperanza? Claro que sí, pastor. Vamos al libro de Job. Continuamos en Job, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Nos dice lo siguiente. Otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Eterno, y Satanás fue también entre ellos. El Eterno le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. El Eterno dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él, para que lo arruinara sin motivo. Respondió Satanás al Eterno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema en tu rostro. El Eterno dijo a Satanás, bien, está en tu mano, pero guarda su vida. Me llama mucho la atención, pastor, que a pesar de que Satanás ya había intentado acabar con la vida de Job, pero Dios no se lo había permitido. Satanás le quitó todos sus bienes, sus siervos, sus hijos. Dios está siempre seguro, con la seguridad que Dios presenta a Job. Creo que ese sería nuestro deseo, que Dios nos presentara a nosotros ante Satanás así. Y creo que una de las cosas que a mí me llama la atención de aquí, que al principio Satanás estaba retando a Dios, pero en el capítulo 2 a mí me da la impresión que Dios está retando a Satanás hoy. Le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Le hace la misma pregunta y que le dice, a pesar de que tú dijiste que
iba a decir algo mal contra mí, él sigue su integridad. Y Satanás, me imagino, en ese momento me imagino el rostro de Satanás enojado, porque no pude esta vez, pero vuelve y le dice, pero es que tócale su cuerpo, tócale su hueso, y verás que esta vez sí va a decir algo malo contra ti. Sabes que me llama la atención el hecho que nuevamente Dios vuelve a elogiarlo, vuelve a elogiar a Job y le dice, aún retiene su integridad, a pesar que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Tú dijiste que él me servía de balde. Tú insinuaste que él me servía de una manera hipócrita. Bueno, mira, te he dado permiso que le quites todos los bienes. Y míralo, retiene su integridad. A pesar de que me incitaste a esto, sin ningún motivo que él hubiera tenido para que hiciera eso. Me llama la atención que Dios, como tú dices, con qué gozo, con qué deleite presenta a su hijo como un hombre sincero, que está haciendo las cosas porque verdaderamente ama a Dios. Y me llama la atención las palabras de Satanás, piel por piel. ¿Qué quiso decir él con esto? Piel por piel. Realmente lo que le estaba diciendo era esto: cualquiera puede entregar algo de menos valor a cambio de preservar algo de mayor valor. Y en este caso era la vida de Job. Pero Dios no le permitió ese gusto. Él quería llegar a eso, a que le quitara la vida. Dios no le permitió ese gusto. ¿Por qué razón, Freddy? Nos dice aquí la hermana White, nos da una pequeña ayuda para que nosotros podamos entender más. Dice, no hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Cristo es la torre de nuestra fortaleza y Satanás no tiene poder sobre el alma que anda con Dios, con humildad de espíritu. En Cristo, el alma tentada encuentra ayuda perfecta y completa. Los peligros acecharán todos los senderos, pero todo el universo celestial se mantiene en actitud de alertar para no permitir que nadie sea tentado más de lo que pueda soportar. Mi vida hoy, página 326. Hermanos, si la tragedia te está golpeando con una familia rota porque tu esposo te ha dejado, si la tragedia te está golpeando porque tu esposa es la que te ha dejado, hermano, si la tragedia te está golpeando porque tu hijo, estando en los caminos de Dios, ahora se ha vuelto drogadicto, si la tragedia te está golpeando porque un hijo tuyo, hermano, eligió sexualmente hablando pues el camino de la homosexualidad o lesbianismo, mira, si la vida te está golpeando porque pues sirviendo al Señor ahora resulta que tienes una enfermedad grave, si la vida te está golpeando, hermano, si la tragedia te está golpeando, más bien eso es lo que quería decir en vez de la vida, si la tragedia te está golpeando, hermano y hermana, no murmures, no maldigas, no le eches la culpa a nadie, sencillamente adora a tu Dios, sencillamente sírvele, sencillamente muestra que tú realmente amas tanto a Dios que nada ni nadie, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo profundo, te va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, soporta, aférrate, mantente fiel. La vida, Satanás, no te la va a arrebatar. Si mueres, morirás por otras razones, pero de todas maneras está garantizado que vivirás eternamente cuando Cristo venga a levantarte, porque morirás en Cristo. Piel por piel, dice el diablo, pero tú demuestras con tu manera de vivir que no es asunto de piel por piel, es por amor
que tú estás en la iglesia, es por amor que tú perseveras en el camino del Señor, y el diablo no te va a tumbar, porque tú tienes a Cristo, y Cristo, dice aquí el Espíritu de Profecía, es la torre de tu fortaleza, y no tendrá poder sobre ti, porque andarás tú siempre con esa torre. Es decir, con Cristo. En Cristo, hermano, encontrarás ayuda perfecta y completa. Que Dios te ayude para que, si estuvieras pasando por alguna tragedia, hoy, oyendo esta lección de Job, te entregues a Dios y dejes que Dios pelee tu batalla. El enemigo, por mucho que te zarandee, no te va a destruir, porque Dios está contigo. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a tener la entrega de Job, la sinceridad de Job, y a servir a Dios de corazón. Oremos. Amado Padre, qué hermosa lección, qué impactante, Señor, es lo que tú nos muestras a través de este siervo. Y cómo, Padre, nos hace falta a nosotros muchísimo para poder llegar a un nivel donde tú puedas decir igual que somos temerosos de ti, apartados del mal, justos, rectos, intachables. Nos falta mucho, Señor, para llegar allí. Sin embargo, nosotros podemos ver que eso es posible porque Job, un hombre como nosotros, lo logró. Por favor, Padre, te rogamos que nos mantengamos como Job por amor en tus caminos, por amor a ti. No estemos en estos caminos mientras tenemos trabajo, mientras tenemos salud, o mientras tenemos a la esposa y al esposo, o la familia unida. No, 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 Señor. Que estemos por las razones correctas en tus caminos, que es porque te amamos. Y Padre, si aún amándote viene la tragedia y nos golpea, oh Señor, que no hagamos nunca lo que haría alguien que no tiene un carácter ya transformado. Es decir, que maldiga, que eche culpas, que reniegue. No, no, no. Ayúdanos para que, si esa situación está tocando la puerta de nuestra vida ahora, la tragedia tan difícil, o llegar a venir, Padre, ayúdanos para que como Job, mejor te alabemos, mejor te adoremos y nos sometamos a tu voluntad. Amén. Gracias porque la promesa es que al final saldremos victoriosos porque tú vas a pelear nuestras batallas. Ayúdanos, Señor, ahora a aprender de Job y en este enigma de las pruebas, es decir, lo que no se entiende, lo que no se logra aceptar o comprender, hoy quede claro para nosotros que al final será para nuestro mismo honor el que pasemos por dificultades. Amén. Oh Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos este día a mostrar el carácter, a mostrar por qué razón somos cristianos, porque te amamos y no por ningún interés egoísta. Padre Santo, gracias. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.